Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Conversamos en esta mañana con el licenciado Miguel Pérez. Él fue ex editor político de Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, pero en esta mañana no vamos a conversar sobre periodismo, sino vamos a conversar sobre un gran personaje de Cuenca, como se llama César Dávila Andrade. Miguelito, cuéntenos por qué es importante César Dávila Andrade, no solamente en Cuenca, sino en todo el Ecuador. Muy buenos días. Ecuador y principalmente la ciudad de Cuenca tienen una deuda grande con el mejor poeta que ha producido tanto Cuenca como Ecuador, como es César Dávila Andrade. Si bien su vida fue muy corta, logró escribir poemas bellísimos como Elegía de las Mitas, Canto a la Madre, diversos versos y canciones para Cuenca y para el Ecuador. César Dávila Andrade, como ningún otro poeta, manejó lo que llamamos nosotros el endecasílabo. César Dávila Andrade imitó, y yo a veces me atrevería a decir que mejoró al propio Virgilio de Roma. César Dávila tiene una cadencia, tiene un oído propio del poeta, y entonces el Ecuador le debe a César Dávila Andrade de ser uno de los mejores poetas, y principalmente el indigenismo le debe mucho a César Dávila, porque solo César Dávila Andrade puso darle la dignidad en la Elegía de las Mitas a quien los amó y les dio el puesto que se merecían los indígenas. Pero usted vaya a preguntar a cualquiera de los indígenas, a cualquier dirigente, le hemos mandado a preguntar incluso a los legisladores, nadie sabe de César Dávila Andrade. Estamos celebrando el centenario de su natalicio. Hay dos propuestas que yo hago a través de la emisora San Francisco, dos propuestas. La una, que Cuenca, sus autoridades declaren el año del centenario de César Dávila Andrade. Y dos, que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura declaren la cátedra de César Dávila Andrade, tal como ocurrió cuando yo trabajé en el Ministerio de Educación, que hicimos la cátedra de Montalvo. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Las Voces y sus Historias. En este día para nosotros siempre es un gusto entrevistar a las personas que realizaron y dieron también su aporte al periodismo y a la comunicación. ¿Por qué no decirlo? A la sociedad en general. Por esta razón, en esta mañana tenemos la presencia del hijo de uno de los referentes del periodismo, la comunicación y las relaciones públicas acá en el Ecuador. Estamos hablando en este momento del licenciado Miguel Pérez. Con el hijo vamos a conversar acerca de su trayectoria, porque él dejó un legado muy importante, no solamente en la comunicación quiteña, sino en todo el Ecuador. Juan Esteban Pérez de Encalada, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Las Voces y sus Historias para contarnos algo más de la vida de un ser que ha sido muy querido y que todos, por ejemplo, le decíamos Don Miguelito, pero era por el cariño que le teníamos. Muchas gracias, Juan Esteban, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Iliana, muchas gracias por, primero, reconocer la labor que haces a través de estos espacios, ¿no? Recordando siempre a grandes comunicadores. Yo en lo personal soy fan de estos espacios, siempre estoy ahí pendiente para ver las imágenes, además que es un trabajo espectacular en el tema de recolección de imágenes y todo, ya uno lo adentras en estas historias. Y segundo, muchas gracias porque es un reconocimiento a la trayectoria de mi padre, de un comunicador que fue un tipo genial, fue en términos modernos, fue muy prolijo, tuvo una carrera bastante brillante, y nada, agradecerte que ese tipo de reconocimientos no suelen ser muy comunes en el periodismo. Y yo quiero agradecer tu labor y quiero agradecer el reconocimiento para
de este programa precisamente para con mi padre, quien dejó un legado bastante importante que ya lo iremos desarrollando a lo largo de esta entrevista. Nosotros más vale agradecidos por la apertura que han tenido ustedes para contarnos algo sobre la trayectoria de Miguel Pérez Coral. Comencemos con esta entrevista, Juan Esteban Pérez de Encalada, tomando en cuenta que su padre fue uno de los referentes, no solamente del periodismo, si hablamos, por ejemplo, él fue un referente en prensa, en relaciones públicas, además fue académico, es decir, él estaba involucrado en muchos aspectos que tienen que ver con la comunicación. Hablemos acerca de los inicios, ¿cómo fueron los inicios de Miguel Pérez Coral? Bueno, una de las historias que precisamente un poco soy infidente antes de esta entrevista, sí hice la consulta, pero con la dueña de todo, ¿no? Nuestra matriarca, el amor de la vida de Miguel, que es precisamente mi madre, Nancy Encalada, para contar un poco estas cosas, ¿no? Mi papá, él nació en Ipiales, Colombia, el 13 de octubre de 1944. Hijo de Agustín Pérez, de Inés Coral. Desde niño fue muy inquieto, ¿no? Y en ese tiempo un poco a mi abuelo, pues era muy común, cosa que ya no es tan común ahora, pero bueno, en ese tiempo era muy común. Ya lo envió a que se haga sacerdote. Entonces él estudió mucho tiempo en la basílica. Él vino acá muy joven, vino acá a Ecuador muy joven, siempre él tuvo la nacionalidad ecuatoriana, aunque eso sí, cuando jugaba Ecuador-Colombia, pues el corazón siempre estaba para allá, ¿no? Ahí siempre le bromeaba, le decía, pues si vos eres más de acá, decía, no, siempre mi corazón siempre estuvo en Colombia, pero a Ecuador lo amaba profundamente, hizo su vida acá. Entonces él comenzó en este tema del sacerdocio, y luego avanzando, él estudió filosofía, él se graduó precisamente de filósofo, y antes de eso él se graduó muy joven en el colegio, estudió en el Mejía y se graduó casi a los 16 años, mi papá, se graduó a los 16 años, luego ya estudió filosofía, teología, estudió precisamente en el San Gregorio. Y luego de eso, pues ya comenzó con el tema del periodismo, ¿no? Que fue una pasión que a él se le vino más o menos pasado los 20 años, ¿no? Él pasado los 20, sí. Él ya a los más o menos 22, 23 años ya tenía los títulos profesionales. Era una persona que le encantaba mucho leer, mucho leer. Y creo que por ahí va el vínculo, ¿no? Quizá el vínculo más fuerte se da cuando él, ya como párroco de la basílica, le piden que se haga cargo de la radio. Entonces él hasta ese momento no tenía muchos conocimientos de periodismo, y hace algo que yo creo que hoy es muy difícil, ¿no? Que una persona asuma un cargo y se prepare para eso. Entonces él precisamente por eso decide estudiar periodismo en la Universidad Central. Él previamente había estudiado en la Universidad Católica Filosofía y había estudiado también en la Javeriana de Bogotá, teología, y luego de eso él ya ingresa a la antigua escuela de periodismo. Esto le hablo, mi querida Ileanita, más o menos de los años 70, ¿no? Inicios de los 70, y ahí un poco se va vinculando con el tema del periodismo, y creo que le jugó mucho a favor el hecho que él ya tenía 2 carreras previas y manejaba muy bien el tema de la escritura. Entonces acá usted sabe que en el tema periodístico la escritura es quizá la columna vertebral del periodismo, siempre lo considero así mi papá, y luego de eso pues fue orientándose, quizá ya decidió dejar de lado un poco el tema religioso. Nunca dejó de ser creyente, él fue muy creyente, pero se dedicó ya quizá a la vida civil, si se puede decir de esa manera, ¿no? Un poco a la vida civil, más allá de la vida
del sacerdocio, acabó su carrera en el año 74, y algo que es súper importante recalcar es que en ese tiempo, yo también estudié en la Universidad Central, ahora no hay este tipo de programas, pero en ese tiempo tenían un programa interesante, que había un vínculo entre la Universidad Central y y algunos institutos de Alemania. Él fue a hacer un posgrado en la Alemania precisamente oriental, occidental, ¿no? En ese tiempo recordar que había toda esta disputa, ¿no? Alemania Oriental, Alemania Occidental, y él estudió ahí un posgrado en comunicación, y siempre me contaba, ¿no? Me decía que es la Alemania occidental vivía como a un ritmo moderno, ¿no? Moderno, mientras la oriental vivía como a un ritmo un poco más desenfrenado. Me dice, imagínate vivir siempre con las cuatro potencias apuntándote a la cabeza, y pensaban que de un rato al otro podía destruirse todo. Y él pasó un tiempo allá, hizo el posgrado, regresó acá a Ecuador con nuevos conocimientos, y comenzó, bueno, antes de eso había tenido un pequeño vínculo, esto es algo que muy pocos saben, él había tenido un pequeño vínculo con Teleamazonas, trabajó junto a Diego Kendo en esos años, cuando recién Teleamazonas estaba surgiendo. Entonces le sale este tema del posgrado. Cabe decir que mi papá, él entregó la tesis y se graduó, o sea, algo también muy poco común hoy en día, ¿no? Y lo digo también por mí, no todos logramos tener esa capacidad y ese orden, ¿no? Para entregar las cosas. Él había hecho su tesis en los medios y la violencia en los barrios un poco marginales de Quito. Entonces, esa tesis precisamente le valió para que vaya a Alemania. Luego de eso, él ya está acá y decide viajar a Canadá. En ese momento, algo que yo destaco mucho y siempre se lo digo a mi mamá, ¿no? Como una suerte de que si eso no pasaba, quizá nosotros no existíamos acá. Mi papá, él antes de irse a Canadá, le deja la carpeta, su currículum, que ya tenía bastante trayectoria, al ex decano de la Facultad de Comunicación, al doctor Juan García. Entonces a Juanito García le dejó su carpeta, le dijo, doctor, si es que por ahí sabe de algo, me avisa. Y el hombre emprendió para Canadá y estuvo un poco alejado del periodismo, y justo cuando ya iba a entrar a trabajar un periódico italiano allá en Canadá, lo llaman de acá de Ecuador, le dicen, vea, señor Miguel, pero usted ya tiene el puesto de director de comunicación acá en el Ministerio de Educación. Y él sorprendió, dice, ¿por qué? Porque si yo ni siquiera tenía como mucha idea de dónde estaba su carpeta. Entonces me dijeron, no, o sea, que el decano de la Facultad de la escuela, en ese entonces, Escuela de Periodismo, hoy Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, nos envió su carpeta y pues usted gana el concurso. Regresa acá y ahí sí comienza todo el trayecto, ¿no? Luego de eso también ingresó al Universo y trabajó algunos años, pero a partir de ese punto como de inflexión es que él decide regresar de Canadá y comienza un poco ya lo que es lo que saben, ¿no? Lo que conocen varios periodistas de acá, pero estas partecitas, yo le decía a mi mamá, imagínate que eso no pasaba, quizá él no regresaba y nosotros no existíamos, no son cosas del destino. Claro que son cosas del destino. Y eso fue, por ejemplo, en 1975, tomando en cuenta de que el inicio de su trabajo en el Ministerio de Educación comenzó a mitad de la década de los 70. ¿Cómo se produjo también, si se puede decir, hablar de Miguel Pérez Coral, es hablar de una etapa importante también del Ministerio de Educación, porque él tuvo la oportunidad de trabajar, diríamos, con decenas de ministros de diversas ideologías, pero que sin embargo creyeron en él y siempre lo ratificaron en la dirección y muchas veces también en la asesoría? Sí, en efecto, ¿no? Algo que yo lo digo siempre como en buenos términos cuando me refiero a mi papá. Era un profesional, pero brutal, o sea, porque es muy poco común hoy en día manejar esos niveles
de estrategias en comunicación y a la vez tener una parte periodística muy, muy afinada, ¿no? Ya hablando aquí un poco de lo que es el periodismo, la técnica, y él entra a trabajar al Ministerio de Educación en la época de la dictadura, quien un tanto lo apoyó fue el papá del expresidente, del expresidente Lenín Moreno, quien precisamente estaba encargado del tema de educación, me parece, de educación y vinculación, un tema así más o menos relacionado, y lo empieza a enviar con delegaciones. Por ejemplo, llegó una delegación de México en esos años y le dice, por favor, Miguelito, necesito que le da a conocer era una delegación, me parece, para temas de vinculación y educación, precisamente de México. Le dicen, Miguelito, necesito que les da a conocer el Ecuador. Entonces ahí como que los llevó por aquí, por allá, como le decía, él era un ecuatoriano más. De hecho, él se conocía este país del Carchi al Macará, como dicen, y ahí un poco se va dando esta vinculación. Luego ya ministros en el tiempo de Durán Arcentales que estuvieron acá, trabajó él mucho, siempre tenía el recuerdo ay, se me va el nombre de Galo García, pero acá estoy ya ya estoy con mi mamá que me va un poco ayudando con los nombres, con Galo García Feró, que trabajó mucho. También uno de los ministros que me parece el que falleció, uno que falleció Camilo antes. Gallegos. Camilo Gallegos. A ellos dos, y creo que ellos marcaron Camilo Gallegos, muchas gracias, Lilianita, y bella memoria. Ellos marcaron un poco el inicio de la trayectoria de mi papá en el tema de la comunicación institucional, y él ya poco a poco se fue adentrando. Recordar que creo que si no estoy mal, es el único comunicador que estuvo desde el tiempo de la dictadura hasta el tiempo del expresidente Correa. Imagínense todo el tiempo de post-democracia, en dictadura, democracia, hasta tiempos modernos, ¿no? Entonces creo que ellos marcaron ahí un poco la etapa del inicio de él. Un fuerte de él siempre fue la elaboración de discursos, y él siempre me hacía hincapié en eso, ¿no? Que hay que manejar eso, porque el tema de los discursos siempre hay que tomar, digamos, una postura, mostrar las características de un ministro, y precisamente eso lo logró plasmar un poco, ¿no? Y ahí también viene un poco su vinculación a Diario El Universo, con una generación de periodistas que es bastante interesante, ¿no? Que ya, bueno, seguiremos conversando el tema. Juan Esteban, hablemos acerca de un tema que también es fundamental y estuvo relacionado en la época que Miguelito Pérez Coral estaba en la dirección también y en la asesoría del Ministerio de Educación. Esto es la campaña de alfabetización, donde estuvieron algunos ministros, por ejemplo, el ministro Alfredo Vera, con quien luego mantuvo una gran amistad. Conversemos sobre eso, porque la parte comunicacional fue destacada también en esta campaña. Sí, él trabajó de la mano del ministro Alfredo Vera. Él trabajó en el tema de la alfabetización. Recordar en el contexto en el que se da, ¿no? Se da con la llegada de Rodrigo Borja al poder a inicios de los 90. Él ya tenía mucho recorrido, digamos, por el trabajo que había venido desarrollando con Camilo Gallegos, con Galo García Feró, también como cronista parlamentario. Y esta parte él siempre destacaba lo que se logra, ¿no? Lo que se logra en Ecuador en un contexto cambiante. Hay que tener en cuenta que también en esos años tomaba más fuerza el movimiento indígena. Entonces lograr quizá esta campaña en medio de un contexto quizá un poco convulsionado, forma parte también de este tipo de hechos, y sobre todo hechos relevantes que para él representaban siempre un trabajo arduo que se lo hizo a nivel nacional, se lo trabajó desde varias aristas, y sobre todo la comunicación de esa época, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Lograr llegar con esta campaña a través de los diferentes medios, que no es como ahora, por ejemplo, hay mucha facilidad por el tema de redes sociales,
quizá en ese tiempo, ¿no? Quizá en ese tiempo era un trabajo quizá más de hormiga, más de relaciones públicas, precisamente el Free Press, lograr impulsar este programa. Es uno de los logros que él siempre tenía como muy presente y muy consciente de lo importante que era precisamente la alfabetización y la educación en el país por todo lo que representaba su presencia también en el ministerio y por todo lo que representa también la labor de los servidores públicos desde el ámbito de la comunicación. Ahora hablemos sobre un tema que ya lo topó usted, Juan Esteban, y es el ingreso a los medios impresos, específicamente a la redacción Quito de Diario El Universo, donde él conoció a muchos de sus amigos. Uno de ellos también, usted lo conoce, es de don Pepito Yangarí. Hablemos de esa época, cómo ingresó a Diario El Universo, cómo también entabló una amistad que duró tantas décadas con varios periodistas. Bueno, con Pepito Yangarí es uno de los, me toca un tema muy bonito, ¿no? Porque Pepito fue compañero de mi papá y bueno, cuando estuve yo también inmerso un poco más metido en el periodismo, también lo tuve como de colega y es bonito, ¿no? Haber trabajado con gente que trabajó con mi papá y que siempre, no tuvimos nunca el chance como de coincidir. Cuando yo ya estaba ingresando, él ya estaba como ya diciendo hasta aquí nomás, creo que fue un par de meses, un par de meses que él estaba todavía en este mundo, yo estaba recién ingresando, pero quería destacar este tema de Pepito, ¿no? Que siempre, que todos la nueva generación de periodistas siempre pues lo tenemos como un referente y más bien aprovechar para destacar también un poco la trayectoria de Pepito Yangarí. Y ya un poco entrando en el tema, claro, él ingresa más o menos años 79, finales de los 70 a Diario El Universo. Él era al inicio, él no hacía directamente congreso, él trabajó en presidencia. Por ahí alguna vez me contaba una anécdota de cuando le tocó. Usted sabe que a veces en las redacciones de los periódicos hay que estar atentos a todo y él le tocó hacer un partido de fútbol. Me decía que no había terminado tan bien, ¿no? Porque él escribía muy rápido, entonces manda por ahí la nota antes de tiempo y el partido no terminó como él decía. Es parte un poco del anecdotario del gran Miguel Pérez. Decía, desde ahí yo sí preferí siempre la política. Entonces, ahí ingresa a la política, está con el que es gran amigo del Pajarito Salvador, sí, que es uno de los referentes también del periodismo impreso, ¿no? Años estuvo en el Universo, entabla ahí esa amistad. Y luego de eso, pues, él le deja de cubrir presidencia y empieza a cubrir Congreso, que es lo que a él le encantaba, ¿no? Y ahí están también algunos periodistas, como usted decía, el mismo Pepito Yangarí, Osvaldo Redrován también, que fueron también como un poco de la camada de él. Y siempre me contaba, ¿no? Que él salía del ministerio y ingresaba enseguida al periódico, y en el periódico tenían dos ediciones en ese tiempo, Diario El Universo. Él trabajaba precisamente para la edición de la tarde, ¿no? La que salía ya vespertina, y cerraban más o menos edición tipo 10, 11 de la noche. Entonces él ya tenía que mandar las notas, ¿no? Él ingresa a trabajar. Y también hay varias anécdotas interesantes, ¿no? Hay una que me marcó mucho porque él siempre me decía que el periódico esperaba a cerrar con la crónica del entonces diputado Carlos Julio Arosemena, porque él se inspiraba mucho, ¿no? Él se inspiraba mucho y tenía unos discursos bastante interesantes. Ahora, lo que me decía es que por ahí también sí, en ese tiempo se podía tomar en el Congreso, y me decía, el hombre tomaba y
y se inspiraba de una manera excelsa y precisamente yo tenía que estar atento a la crónica porque ese era el pedido de los señores Pérez del Universo allá en Guayaquil. Entonces él llegaba muchas veces al periódico ya con la nota lista para hacer y tenía que precisamente siempre tomarle en cuenta los discursos de Carlos Julio. Claro, me decía, en ese tiempo las redacciones también eran no sé si alborotadas, ¿no? Alborotadas, digamos la palabra. Todos ya esperaban la nota de él, mientras por ahí una copa va, una copa viene. Decía, era complicado también concentrarse y lograrlo, ¿no? Lograrlo, porque aparte siempre en el tema del periodismo impreso está uno pendiente a qué hora se cierra la edición, ¿no? Como para entregar el deber ahí a última hora. Y él siempre estaba era muy prolijo en la escritura, era muy prolijo en la escritura y tenía una memoria privilegiada siempre, ¿no? Entonces ahí un poco inicia la trayectoria del en Diario El Universo. Claro que sí, él tenía una memoria privilegiada y también era de las personas que sabían mantener amigos, ¿no? Las amistades le duraban siempre, o sea, era una persona de una calidad humana única. Juan Esteban, ¿cómo comenzó este ingreso en Diario Expreso? Porque él llegó a ser editor jefe del matutino porteño. Sí, sí, sí. Él, bueno, entre un poco las anécdotas que se me quedan, está la muerte del diputado Córdoba, Manuel Andrés Córdoba. Córdoba. Manuel Córdoba Manuel Galán. Córdoba. Precisamente, Andrés era el papá. Manuel me estaría jalando las orejas por lo que digo, mi mamá era muy preciso. Me contaba un poco para irnos adentrando en esta parte de Diario Expreso. Él me contaba un poco este tipo de cosas, ¿no? Que de repente, ahora la gente que puede ver las sesiones del Congreso, que ve las coberturas que se hace de Congreso, mira que hay como una pecera, ¿no? A un lado están los periodistas de los medios tradicionales, a otro están los medios legislativos, los medios oficiales. En ese tiempo, ¿no? En ese tiempo el periodista entraba, se sentaba al lado del diputado y a conversar. Entonces, él tenía muy presente eso de tomar nota de todo, ¿no? De repente pasó lamentablemente lo de Manuel Córdoba, un derrame cerebral, años 80. Otra de las anécdotas fue el disparo hacia Pablo Dávalos, me parece que era el diputado, por parte de un expresidente. Sí, 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 la balacera ahí, que le saltaron las esquirlas. Él tenía mucho eso, ¿no? Y me decía, era a veces una suerte de riesgo cubrir Congreso, porque en cualquier momento lo de la golpiza, yo eso sí tengo la golpiza que hubo en el Congreso, yo tengo la anécdota muy presente porque yo de niño siempre me esperaba para verlo a mi papá llegar. Él para mí fue siempre mi superhéroe y mi ídolo. Y llega esa vez, él siempre se iba con una camisa blanca, ¿no? Un terno, por lo general era gris o negro y la camisa blanca. Aquella noche llegó con la camisa roja. Entonces decíamos, ¿por qué? ¿Qué te pegaron a vos? No, me decía, a mí me saltó la sangre de Vladimiro Álvarez, con quien luego también trabajó en el ministerio. Las famosas peleas, ¿no? La de Jaime Nebot con Víctor Granda, también estuvo ahí, también tenía algunas anécdotas de eso. Estuvo también la pelea de Marcelo Dotti y Escobar. Ahí incluso los que quieran ver el video, él sale incluso atrás de Marcelo Dotti. Siempre estuvo muy atento a cubrir este tipo de detalles, ¿no? Luego de esto, él empieza, bueno, como ya lo decías tú muy bien, Ilenita, él ya empieza el trabajo con Alfredo Vera y en ese tiempo también se da el vínculo con Diario Expreso, que es más o menos inicios de los 90, ¿no? Inicios de los 90, 92, 93, y ahí también llega a ser editor en jefe en la sección política, trabaja con grandes periodistas también que para mí son quizá muy cercanos, ¿no? O sea, Luis Cueva,
Salvador Vivar, Jofre Benítez, ¿no? Que yo de ellos sí tengo un grato recuerdo, porque de niño pues los veía, ¿no? También trabajó con el actual dueño y editor en jefe, que es Francisco Herrera Arauz, con Raúl Daste, también con quien también comparto lo mismo que compartí con Pepito, ¿no? Quizá con Raúl un poco más, porque él sí fue mi compañero en la asamblea, él sí fue como compañero de trabajo, y también fue compañero de mi papá. Entonces ahí conoce a grandes periodistas, también con Mariuxi Valareso, sí, Mariuxi Valareso, otra gran periodista. Entonces ahí un poco se va desarrollando este tema de ser editor en jefe, y a la par también seguía con su labor como jefe de comunicación, director de comunicación en el Ministerio de Educación. Ahí él también descubre otra vena muy linda que yo creo que siempre la tuvo, ¿no? Quizá a mí yo siempre decía que quizá le faltó un poco más desarrollarse en ese campo, pero él también fue profesor de la Universidad SEC. Él manejaba mucho el tema de tesis con algunas estudiantes a las que les logró graduar, y así un poco se iba dando la carrera de él, ¿no? En Diario Expreso estuvo más o menos hasta el año 97 trabajando ahí palmo a palmo. Para él era muy lindo eso, ¿no? Él ahí cubrió presidencia en Diario Expreso, y también al cubrir presidencia, pues trabajó, él cubrió, bueno, para Diario El Universo cubrió, él siempre me decía eso, ¿no? Para Diario El Universo cubrió la guerra de Paquilla del 80, y para Diario Expreso cubrió la guerra de Piwinsa, ¿no? El último conflicto bélico. Así es. Entonces, siempre me contaba, ¿no? Que él en ese tiempo, y es lindo destacar esto, ¿no? Porque ahora, pues, la mayoría de periodistas ya tiene lista la nota en el celular. Hay algunos que prefieren más tuitear que armar un buen contenido, pero en ese tiempo, lo que hacía mi papá, él siempre tenía una libreta, ¿no? Y como las crónicas tenía que mandarlas ese día, entonces él por teléfono dictaba todo, le cogían la nota y trataba como de agilitar un poco más para que la información llegue muchas veces primero, y hacer lo que hoy se hace, ¿no? Y hoy es un término muy común, golpear en el tema mediático. Claro que sí, y sacar la primicia, pues la exclusiva que se decía en ese tiempo también. Y don Miguelito se caracterizaba por cubrir Presidencia de la República, cuando en la presidencia había una sala de prensa donde estaban todos los periodistas de varios medios de comunicación y tenían sus cabinas. Específicamente los medios impresos tenían ahí una cabina exclusiva para poder hacer y difundir la información. Así es. De hecho, algo que me parece lindo de él es que en mí creo que sembró esa vena, ¿no? Esa vena periodística. Me llevó mucho a las salas de redacción, y yo lo veía él siempre con la grabadora y anotando. Y también teníamos como una tradición entre él y yo. Él me llevaba a las coberturas del 24 de mayo, que se hacían en la Cima de la Libertad, cuando iba el presidente, venían otros presidentes a propósito de la independencia del país. Entonces, siempre estuvo como muy pendiente de eso, y creo que ahí un poco me iba sembrando, ¿no? Ya cuando algún rato yo decidí seguir sus pasos, me decía, pero ¿seguro quieres ser periodista? Le decía, sí, pero el que tuvo la culpa fuiste vos, porque vos me llevaste, me enseñaste que era tan linda la profesión, que yo a la larga me terminé como enamorando de eso, ¿no? Y él tenía muchos, en Diario Expreso, me contaba siempre lo del tema de la guerra, ¿no? Que era complicado cubrir en ese tiempo, y también los viajes que tuvo él fue cronista de guerra, los viajes que tuvo con Sixto, viajó a Chile, viajó a Costa Rica. Decía que la personalidad del expresidente no era sencilla, ¿no? Pero siempre muy demócrata y muy respetuoso de la prensa, cosa que, bueno, ahora no se ve mucho, pero en ese tiempo sí era como muy respetuoso, pero a la vez le apoyó mucho a la carrera también de mi papá, que trabajó
cubrió con grandes periodistas, como el señor Estornayolo, me parece que era del Comercio, que fue incluso Hugo Estornayolo, fue del Comercio, con Miguel Rivadeneira, cubrieron la guerra, viajaron también a Chile. Entonces fue una época muy, muy, muy linda y de muchas aventuras en la carrera de don Miguel Pérez. Y en la guerra del CENEPA se vivieron muchas emociones, también muchas situaciones que se vivió no solamente de parte del área política, sino también por parte de los periodistas y comunicadores sociales, donde se vio también el trabajo y la responsabilidad que hacían los reporteros en esa época, que muchas veces se amanecían en las diferentes, en el propio Palacio de Gobierno o en la Cancillería. Y en esas coberturas ahí también estaba don Miguelito. Siempre, él siempre estuvo ahí atento, ¿no? Atento a cada detalle, a cada cosa, anécdotas de la historia del Ecuador narradas de mi papá, hay muchas, desde lo que le decía, ¿no? Sus primeras coberturas, lo que ocurría en presidencia para él era la fuente más representativa, ¿no? Aunque yo creo que él siempre más le gustó cubrir Congreso, ¿no? Por todo lo que representa precisamente el Congreso, pero en sí, o sea, era un tema muy, muy interesante lo que él hacía y vivía, ¿no? Cubrir, seguirle a los presidentes, decía que, por ejemplo, a Sixto, que creo que fue al que quizá más conoció, porque era más abierto, ¿no? Decía que a él, por ejemplo, preguntarle el tema Flores y Miel, podía estar feliz de la vida conversando con la prensa, pero le preguntaban el tema Flores y Miel y cambiaba. Cambiaba todo, mandaba todo a cambiar y suspendía todo a veces. Entonces, esas cositas, esas particularidades, ¿no? Que marcaron mucho, mucho la carrera de mi papá. Él también, yo siempre le decía, ¿no? Que un periodista, para ser completo, dicen que debe cubrir una guerra, entrevistar a algún asesino en serie. Entonces él decía, yo ya como que tengo estoy completo. Él entrevistó a Camargo precisamente en el RQ2, que ahora es el RQ2, en ese tiempo era un calabozo que tenía la policía cuando recién los llevaba a los delincuentes de alta peligrosidad. Se sentó en una celda ahí con Camargo a conversar, café va, café viene, hizo que le den tabacos. Tenía unas historias muy, muy, muy interesantes él en su recorrido. Entonces, eso creo que iba marcando, ¿no? Dándole una tónica a lo que me contaba de Sixto. Incluso teníamos una relación muy linda, ¿no? Tanto como hijos, mi hermana, Andrea, yo, mi mamá, pero él siempre como que me trataba de llevar a los viajes, ¿no? Alguna vez me llevó a un viaje con Sixto, y ahí también creo que, no sé si lo haría a propósito o lo haría con el afán de que lo acompañe, pero ahí un poco también me fue sembrando la vena periodística y verlo ahí cubrir con otros periodistas de la talla de Sandra Grimaldi en ese tiempo. Entonces, él tenía siempre esas anécdotas, ¿no? Esas cosas de los presidentes, de los ministros, con los cuales trabajó ya a partir del 97, también es una historia interesante en la carrera de don Miguel Pérez. Claro, porque si tomamos en cuenta, don Miguelito estuvo en el ministerio desde 1975 hasta 1994, pero luego desde 1997 retorna hasta el año 2014. Él resulta que trabajó con varios gobiernos y él siempre mantuvo su calidad profesional de trabajo y de confianza de las autoridades. Eso lo quiero destacar, y sobre todo la entereza que él tenía, ¿no? No todo siempre fue color de rosa, pero incluso en esos momentos en los que quizá hoy son más comunes, ¿no? Porque realmente si hay que hacer una crítica al tema de cómo se ha manejado la comunicación últimamente, es cómo son tan rotativos los directores de comunicación, y no porque sean malos, quizá muchos deben ser muy buenos, pero no se respeta quizá esa parte, ¿no?
que creo que es más una crítica hacia los políticos, hacia los funcionarios de alto rango que no respetan los procesos de comunicación, cosa que no pasaba antes, ¿no? Y de la cual mi papá un poco sí la impulsó. Él vuelve en el 97 con el ministro de Cuenca, cuencano, que era Mario Jaramillo. Él vuelve en el 97, pero antes de eso le ofrecieron a él ser director del Ministerio de Obras Públicas, ya con nombramiento en el tiempo de Abdalá Bucaram, y él decidió decir no, muchas gracias. O sea, podría estar un poco complicado porque quizá no era una época muy sencilla para nuestra familia, pero él prefirió mantener como su visión, sus principios, sus valores, y decidió alejarse un poco de ese gobierno, ¿no? Y a la final su decisión y la historia le termina dando la razón. Vuelve ya en el año de 1997 con Mario Jaramillo, también trabaja con Juan Cordero, dos ministros casi de seguido que fueron cuencanos. Luego Raúl Vallejo también estuvo casi ya en su primera etapa, porque me parece que tuvo dos etapas Raúl Vallejo. Trabajó con Rosángela Dum, y la última ministra con la que trabajó fue Gloria, no sé si se recuerda, la que fue ministra antes de Augusto Espinosa. El nombre no recuerdo, era Gloria, era una política de Guayaquil. Trabajó con Roberto Pazley también. O sea, él trabajó con varios gobiernos, ¿no? A raíz desde 1997 y también previamente. Él trabajó ahí en el ministerio y siempre trató como de ser marcar el camino, marcar el camino que hacer en esa época y enfrentar también las crisis, ¿no? Recordar las crisis que hubo en 1999, la crisis política que termina defenestrando al expresidente Maguad, y la del 2005, ¿no? Que ahí más bien fue complicado, y lograr salir con un ministerio tan complicado, porque hay que decir que educación es un ministerio complejo, ¿no? Es uno de los más grandes, y mantenerse ahí creo que era la característica y la capacidad que tenía como para resolver los problemas sin caer en crisis, como hoy vemos que son muy comunes, ¿no? Las crisis de comunicación, un tuit mal hecho, una cosa mal hecha. Entonces, él estuvo ahí trabajando palmo a palmo. Ya sus últimos años, pues, como profesional los pasó como asesor de comunicación en el Ministerio del Interior, ¿no? Que ahí también hay alguna que otra anécdota que bueno, ya la seguiré desarrollando. Juan Esteban, una consulta, pero aparte del don Miguelito Pérez, ser director, ser asesor, también era amigo de la gente con la que trabajaba. Por ejemplo, yo puedo dar constancia a eso en Diario Expreso. Él era una persona que sabía dialogar, sabía conversar, sabría brindar su amistad y también su conocimiento. Eso también se puede notar también en el Ministerio de Educación, donde las personas que trabajaban en el área de relaciones públicas se convirtieron quizá en una segunda familia para ustedes y ustedes para ellos. ¿Cómo lograba eso don Miguelito Pérez? ¿Cómo lograba que la gente se una tanto y llegue también a quererse y trabajar por un beneficio común, que era esta Secretaría de Estado? Pero aparte de eso, también valorarse como personas. Bueno, para mi papá era uno de sus pilares, quizá, y lo digo así, ¿no? Uno de sus pilares, el hecho de siempre mantener una buena relación con sus compañeros de trabajo, con sus colegas, desde que entró. Y de hecho, es muy raro ver eso hoy en día en algunos comunicadores. Tú sabes que a veces el ego pesa más que cualquier cosa, ¿no? Es algo que sí, es una problemática evidente y que quizá hoy le pasa factura a la comunicación y sus procesos, pero lo que él hacía era siempre darles la confianza, creer en ellos. Él era una persona que creía mucho en sus compañeros,
desde que estuvo en su primera etapa en el ministerio, en el Universo, en el Expreso. Él creía mucho en sus compañeros. Eso creo que le generaba también confianza en la gente, tener buenas relaciones con su entorno de trabajo, le permitió potenciar, creo que esa parte sí, como tú dices, un capítulo especial, ¿no? La familia que tuvo en el Ministerio de Educación, comenzando por Lolita Gallegos, gran periodista, a quien hoy en día, pues para mí es volver a, cada que hablo con ellos, es volver a, a hablar de cierta manera. Ya no está mi padre acá, pero es volver a recordarlo en esa etapa, crecer junto a ellos. Nancita Orbe, fueron dos de sus entrañables compañeras, ¿no? Que estuvieron ahí siempre leales al pie del cañón en todo lo que había que hacer. Luego, bueno, están Daniel Cruz, también está María Eugenia Regui, también algunos compañeros, Cecilia Vaca, todos ellos Barba, perdón, que estuvieron en el ministerio. Creo que representa también un punto importante, ¿no? Carlitos Tapia, que era pues otro de los grandes amigos, y Galito Rodríguez, el fotógrafo, el legendario fotógrafo del ministerio. Todos ellos fueron una familia, ¿no? Fueron una familia, y creo que ese fue la piedra angular para lograr todo lo que se logró luego, como tú decías, Lilianita, las campañas de alfabetización, el manejo de crisis, porque recordar que en los 90 no era sencillo, pues los paros estaban a la orden del día, siempre los maestros, la UNE, era una época política muy convulsionada, y una cartera como el Ministerio de Educación creo que necesitaba esa cohesión como equipo, ¿no? Esa cohesión como equipo que tenían y que deben tener. Entonces, también se me escapa otro, Edgar. Edgar, el apellido no se me viene a la mente, era otro gran periodista también, que trabajó con mi papá. Entonces, creo que ese equipo del Ministerio de Educación en comunicación en esa década le permitió también, digamos, sobresalir a mi papá como director de comunicación, porque era muy cohesionado, se conocían de memoria. Entonces creo que eso facilitaba mucho el trabajo, y precisamente por lo que te digo, creo que en ese tiempo las autoridades respetaban más los procesos de comunicación, y ya era un equipo que se conocía de años y era muy sólido, y más allá de la profesión, siempre hoy queda el cariño, el recuerdo cada que nos vemos. Mi mamá todavía está en el grupo de WhatsApp que tienen ahí los ex compañeros, se ven, conversan, tratan de reunirse cuando lamentablemente ya mi papá estuvo un poco, ya se puso mal. Todos estuvieron ahí pendientes, preguntando. Acá me decía que se fueron de paseo, está acá al lado mío, ayudándome también con uno que otro dato. Pero ese equipo del ministerio sí yo lo quiero destacar, porque para nosotros siguen siendo una familia, ¿no? Todos son nuestra familia. Han estado pues pendientes, y creo que ellos mantienen también una parte del legado del gran Miguel Pérez. Creo que hemos hablado de esta segunda familia, pero ahora hablemos de la familia directa. ¿Cómo fue que don Miguelito Pérez le conoció a su mamá? ¿Cómo fue que don Miguelito le enamoró también? Porque, o sea, ¿cómo se fueron uniendo? Porque él vivía acá en Quito, su madre es de la provincia de La Suay. ¿Cómo fue esta relación? Tal vez podría comentarnos. Claro, siempre se las digo a mis nenes, ¿no? Uno de ellos precisamente una se llama María Gracia, el otro es Miguel Pérez. Miguelito Pérez lleva el nombre de su abuelo, y eso creo que fue uno de los logros, ¿no? También quiero mandar a través de esta entrevista un saludo al primer nieto, ¿no? Juan Diego.
Y a partir de estos tres pilares me voy atrás para contar cómo inició todo. Como te decía, Ilianita, él ya entró a trabajar al ministerio más o menos años 76, 77, y acá se desarrollaban los Juegos Deportivos Nacionales más o menos por el mes de noviembre. Mi mamá, ella en el 78, 79, estaba estudiando periodismo ahí en la Universidad Estatal de Cuenca, y es todavía una mujer muy, muy bonita, muy linda. En ese tiempo estaba pues en la flor de su juventud, y ella era parte del equipo, del equipo como de protocolo que tenía que recibir a los niños estudiantes de la Facultad de Periodismo. También tiene la vena periodística mi mamá. Ahí pues él llegó con el ministro García Feroz, y ahí se conocieron en el recibimiento precisamente al ministro, años 79, ¿no? Años 79, 80, ahí se conocieron. Entonces pues creo que mi papá se quedó flechado a primera vista, él se quedó impactado de ella. ¿Y la mamá se quedó flechada también o qué pasó? Ahí más o menos, pero creo que más le tuvo que convencer mi papá, porque mi mamá siempre fue de un pensamiento un poco más liberal, ¿no? Ella era como, no era tan enamoradiza, me cuenta, pero creo que se enamoró de su inteligencia, de su brillantez y del don de gente que tenía. Entonces él siempre le decía en uno de sus poemas que él era un sauce llorón a orillas del Tomebamba. Oh. Luego de eso mantuvieron como un poco la relación a distancia, ¿no? Pero entre idas y venidas, pues ya se enamoraron por completo, y luego pues decidieron ya formalizar un poco más la relación, formalizar de por sí, y ahí está y bueno, ya casados y todo, pues ya vino mi hermana Andrea por el año 81, perdón, 91, estaba saltando la alegría, le bajé 10 años. Entonces ahí como que fue fortaleciéndose ese amor, y nada, mi mamá ya vino a vivir acá a Quito, ella vivía y trabajaba en Cuenca, pero ella siempre me decía que le llamaba mucho la atención salir de Cuenca y venir a Quito. Entonces también creo que fue el espacio para que pudieran convivir. Mi papá, cuando eran novios, él la iba a visitar allá a Cuenca. De hecho, se casaron allá en Cuenca, y luego pues vinieron a vivir acá a Quito. Nace mi hermana, y bueno, pues luego ya nací yo. Y así fue dándose. Él como papá era, no sé, siempre digo que, que la vida me dio el regalo de ser su hijo, porque él como papá era maravilloso, era una persona muy, muy alegre. No era de esos padres de pronto a veces como severos, castigadores. No, él siempre fue como muy tranquilo para resolver las cosas, y creo que poco a poco se fue desarrollando así como abuelo. Uf, ni le cuento, era un abuelo de cuentos. Él también era un abuelo de cuentos con Juan Diego, con María Gracia, con Miguel. Era un abuelo de cuentos, ¿no? Y así un poco, por eso le decía a Anita, si es que quizá el doctor García en ese momento no entregaba la carpeta de mi papá, nos hubiéramos perdido de tenerlo acá, y quizá nosotros, yo no estaría aquí contando esa historia, ¿no? Creo que esa parte, siempre le decía, esa es como la bisagra que une todo, porque él, a raíz de que ya vino acá, le conoció a mi mamá, y pues aquí estamos. Entonces hay que agradecerle al doctor Juanito García González, quien hizo esa tarea, tomando en cuenta de que se conocieron los dos, su papi y su mami, pero su papi era como un poco más conservador, ¿no? Su mami un poco más de izquierda, se podría decir, y sin embargo, con el transcurso de los años lograron mantener un hogar sólido. Ahí uno se puede decir que no todo lo que se lleva bien es igual, sino que también pueden ser diferentes.
Ah, sí, eso sí, sí, sí. Siempre, siempre mi papá, él siempre fue una persona más, más de la tendencia, como usted decía, conservadora. Él nunca, por ejemplo, él nunca dejó el tema de la religión. Él de hecho, para él era importantísimo eso. O sea, para él era importantísimo el catolicismo, la religión, los valores tradicionales. Y no es que para mi mamá no, sino que la visión política que tenían del mundo era diferente, ¿no? Quizá él, como usted decía, más conservador, mi mamá más de izquierda, socialista. Entonces, a veces cuando por ahí había que hablar de política, nunca se pusieron de acuerdo, eso sí, hay que decirlo, ¿no? Él Pero el siempre amor defendiendo pudo más, esa pero el postura. amor pudo Sí, más. sí, sí. Un poco como esa canción de Ricardo Arjona, ¿no? Ella y él, que habla del conservador y de la chica que es marxista, así más o menos, ¿no? Cuando fuimos a Cuba, las visiones cambiaban, ¿no? Mi papá veía de una manera las cosas, mi mamá de otra manera, pero creo que eso le puso magia a su relación, hizo que sea mágica, no hizo que sea tan linda, porque la verdad es que nunca se pudieron poner de acuerdo en temas políticos, ¿no? Y no es que discutían, pero era interesante ver las dos posturas y crecer con esas dos posturas, imagínense lo que era, ¿no? Algo Y tan bonito. quizá, y quizá los hijos lograron el justo medio o no. No, creo que también ahí estamos un poco separados, ¿no? Mi ñaña como que siempre ella, mi hermana María Andrea, ella es como más de la una tendencia, siguiéndole a mi papá. Ella tiene mucha influencia en mi papá. Yo quizás soy más del lado izquierdoso como mi mamá, pero bueno, es parte de eso, ¿no? Creo que no podíamos crecer en el justo medio, ambos somos como muy polos opuestos. Por eso a veces evitamos hablar de política acá. Pero es interesante, siempre fue interesante escucharle a mi papá cuestionar muchos temas de la política quizá más tendiente a la izquierda, ¿no? Porque tenía una visión muy compleja. Él decía que él de hecho en su época de estudiante estudió el marxismo, pero creo que a partir de ahí nace esa crítica a la tendencia de izquierda, ¿no? Juan Esteban, una consulta. Ahora voy yo a comentar algo. Yo recuerdo que más o menos hace unos 24 años se casaban unos grandes amigos como son Miriam Urbina y don Paquito Sánchez. Entonces yo recuerdo que estábamos conversando con don Miguelito y él nos decía que él, si el Papa, en esa época estaba el Papa Juan Pablo II, él accedía a que los sacerdotes se casen, a que los sacerdotes se casen, él estaría feliz de casarse, él estaría feliz de casarse, de tener su familia y también trabajar en una de las parroquias más humildes que puedan, porque él le tenía siempre como que el ser sacerdote era muy importante para él. Para él sí, 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 y de hecho ese pensamiento lo mantuvo siempre. Él siempre quiso regresar a la iglesia, ¿no? Y justo lo que usted menciona, Elianita, era de sus grandes anhelos, ¿no? Quizá algún rato se cumpla, yo creo que algún rato el tema de la iglesia va a terminar aceptando a los sacerdotes que decidieron tomar otro camino y se casaron, porque no siempre creo que el tema del voto de castidad es algo que debería llevarse, y ese fue su anhelo, ¿no? Ese fue su anhelo. Él él quería regresar al sacerdocio, esperaba precisamente la orden, que quizá ahora con Francisco I creo que se ha hablado un poco más del tema, se ha hablado un poco más, y ese era su anhelo, ¿no? Lo decía a veces en son de broma, en son de seriedad, pero sí él decía que esperaba eso, porque para él le parecía también un tema justo, ¿no? Más allá de la religión, los sacerdotes son seres humanos, y él siempre anheló volver, ¿no? Por eso él era un exégeta en el tema bíblico. Él manejaba
la Biblia de arriba abajo. Es muy poco común también en esto. Creo que yo siempre le decía, eso también te da a ti como un plus cuando escribes, porque tienes ahí la Biblia de memoria. Obviamente estudió teología, pero él manejaba versículos, pasajes y se sabía la Biblia de pe a pa y precisamente en ese camino, en ese conocer, él fue comprendiendo la importancia, ¿no? de la religión en la vida del hombre. Pero su papi y su mami también hicieron una linda pareja, tomando en cuenta de cuando hablamos con tu mami, por ejemplo, ella habla cosas hermosas de don Miguelito, es decir, hay una relación muy bonita de ellos que pasó el tiempo y se mantuvo el cariño, se mantuvo el respeto, se mantuvo también la admiración que sentían el uno por el otro. Siempre, siempre creo que mi mamá siempre y mi papá también me decían que una parte una parte fundamental del amor y de la vida en pareja es precisamente la admiración, ¿no? La admiración que él tenía a mi mamá, porque ella siempre es una mujer de principios sólidos y a mi papá por lo que él ha sido, ¿no? Por su inteligencia, su brillantez, por cómo siempre supo sobrellevar la vida, ¿no? No fue fácil para él mantenerse siempre arriba, ¿no? Él, siempre que había cambio de ministro, siempre estaba preocupado, decía, ¿y ahora qué pasará? Porque eran cargos de libre remoción, entonces a él siempre lo mantenía su capacidad, pero como dicen, siempre no, son un poco trillada esa frase, pero detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y detrás de toda gran mujer pues no hay nadie, porque las mujeres son simplemente grandiosas, ¿no? Y creo que eso se aplica mucho en la vida que tuvieron mi papá y mi mamá, ¿no? Esa vida junta, esa vida de respeto, de admiración mutua, de estar ahí siempre el uno con el otro, ¿no? No se trata siempre del amor romántico, sino de la lealtad, que es lo que importa y lo que prima muchas veces en la vida. Juan Esteban Pérez Encalada, ¿cuál sería el legado de Miguel Pérez Coral? No solamente en el ámbito personal, sino también en el ámbito profesional, en la comunicación, en el periodismo y en el trajinar diario en este mundo maravilloso que vivimos. Qué pregunta, qué pregunta. Se podría responder desde varios puntos de vista, pero yo creo que a nivel general el legado de Miguel Pérez es, eh, creo que uno de las aristas de este tema es precisamente el mantener siempre el don de gente, ¿no? Siempre el respeto hacia el otro. Creo que una parte de su legado es siempre el respeto a los colegas, el respeto a la profesión, el respeto a lo que hacemos y creo que gran parte del legado de él es siempre mantener como sus principios, ser leales a uno mismo, llevar siempre la vida bajo los valores de la amistad, de la solidaridad. Más allá Miguel Pérez puede tener varios campos, ¿no? El campo profesional y el campo privado, pero creo que en cada uno de ellos, él siempre nos dejó ese don de gente, el don de gente que tenía y la brillantez, siempre tratar de estar preparados para hoy que muchas veces vemos muchas personas que asumen cargos que para los que no están preparados, creo que ese tipo de honestidad, ¿no? Ser honestos, saber, la honestidad creo que es el principal legado que me deja mi padre, la honestidad, su don de gente y la pasión por lo que haces, ¿sí? Esa pasión, esos deseos de servir bien, de servir cada día mejor y ser más allá del profesional, ser una persona extraordinaria. Él era una persona extraordinaria que nunca yo lo vi a él de pronto
sentir envidia porque a otro le iba mejor, más bien creo que eso era una de las características de él, ¿no? Siempre apoyar y sobre todo algo que había mucho en mi papá era esa capacidad de siempre creer en los demás, siempre creer en los demás por más complicado que se ponga el asunto para en tal o cual momento, para tal o cual persona, él siempre creía en los demás. Eso creo que son pilares fundamentales de su legado, la solidaridad, la honestidad, su don de gente, su capacidad y sobre todo creer en los demás, que eso era lo que a él le hacía diferente, ¿no? Esa capacidad de creer, de impulsar, de apoyar, inclusive cuando no conocía, cuando no los conocía bien, tenía esa capacidad de creer y creo que eso es lo que más nos ha marcado como familia. Juan Esteban, ¿cómo define a Miguel Pérez Coral como esposo, padre y abuelo? Wow, una pregunta linda. Creo que como padre, esposo y abuelo, simplemente genial. Genial, genial. Para mí esa es la palabra. Él era un hombre genial con sus respuestas. Era un maestro siempre, pero tenía esa genialidad, tenía esa chispa. Nunca dejó, yo creo que él, y sobre todo lo vi más allá con los nietos, ¿no? Con sus nietos, que él nunca dejó esa genialidad, esa chispa, esa capacidad de hacer reír a las personas porque algo que muy poco se veía, quizá ustedes como colegas lo veían también bastante, ese trasfondo, ¿no? De no siempre la seriedad, sino siempre buscarle sacar una sonrisa a alguien, creo que eso era mi papá, ¿no? Un hombre genial, una persona genial en cada ámbito de su vida y en la vida privada como padre, esposo, abuelo, creo que esa era su característica, ¿no? Genial para lo que hacía, lo que decía y el ejemplo que nos daba. Juan Esteban Pérez de Encalada, para nosotros como Las Voces y sus Historias, ha sido un honor entrevistarte en esta mañana, sobre todo para conocer la trayectoria de uno de los referentes de la comunicación y el periodismo como es Miguel Pérez Coral, quien, como tú lo has descrito muy ampliamente, pero también se caracterizaba por esa sencillez y esa cordialidad, ¿no? Que nos hacía llegar a la familiaridad con él y también tratarle con mucha confianza, porque era una persona sumamente transparente. Juan Esteban, yo quiero agradecerte por esta entrevista, sobre todo por habernos contado parte de esa trayectoria limpia, de esa trayectoria bonita que nos dejó como legado Miguel Pérez Coral. Muchas gracias, mi querida Ileana. Gracias por reconocer el trabajo de mi padre, por reconocer su legado en este espacio. Como te decía al inicio de la entrevista, admiro mucho el trabajo que haces, ¿no? Recogiendo esa memoria de varios comunicadores, de varios personajes y gracias porque la memoria y la memoria y el legado de Miguel Pérez creo que es algo que no se lo debe, no se lo debe pasar por alto, ¿no? Es el único jefe, director de comunicación que se mantuvo durante 35 años. Fue una persona brillante en cada uno de los ámbitos laborales y sobre todo lo que tú decías y destacas, ¿no? Ese don de gente, esa cordialidad, esa brillantez, esa genialidad que siempre tuvo para tratar a los demás, que precisamente de una u otra manera dejaron algo en el corazón de todas las personas, dejaron algo de mi papá en el corazón de todas las personas con las que él tuvo la oportunidad de compartir. Y nuevamente, gracias por este espacio, porque como te decía, no todos tienen la capacidad de reconocer o no todos lo han hecho. Sí hay que decir algo, es que sí hay una buena parte del mundo de la comunicación que sí es ingrato, ¿no? Dejas de estar ahí en el ojo público y se olvidan, pero este tipo de espacios, créeme que me motivan, nos enseñan quizás las nuevas generaciones lo importante de mantener el legado vivo y muchas gracias, mi querida Iliana.
No, muchas gracias a ti, Juan Esteban, a tu mami, a tu hermana, por haber tenido la apertura de conversarnos y de hablar y de lo importante que es tener una memoria, ¿no? De lo que hicieron estos referentes de la comunicación y el periodismo. Y eso también se puede hacer a través de la oralidad. Muchas gracias, Juan Esteban, por habernos entregado esta entrevista. Muchas gracias a ti, Liana, muchas gracias y nuevamente pues felicitarte por este espacio que recoge y reconoce a los grandes de la comunicación y del periodismo, y gracias por este espacio dedicado al gran Miguel Pérez, cuyo legado y leyenda pues perdurará por mucho tiempo más. En este día hemos dialogado con Juan Esteban Pérez Encalada. Él es hijo del reconocido comunicador y periodista, y que todos lo tenemos en el corazón, Miguel Pérez Coral. Con él hemos conversado sobre la trayectoria y el aporte que dio este gran referente de la comunicación al periodismo ecuatoriano. Amigos, oyentes y televidentes, nosotros estaremos en un nuevo espacio de las voces y sus historias, aquí en Voces de mi Ciudad. Que tengan un excelente resto de día. La vida de César Dávila Andrade es la vida de esos poetas trágicos. Nació de una familia humilde y lamentablemente le cogió en el camino el licor. Y entonces era alcohólico. Vino a Quito y trabajó por una temporada en la Casa de la Cultura, donde hizo un buen trabajo, y luego se casó y se fue a vivir en Caracas. En Caracas siguió cumpliendo su misión de poeta, hasta tal punto que es en Venezuela donde mejor le admiran y donde le han hecho todos los homenajes que ha habido sobre César Dávila, le han hecho en Venezuela y en Caracas. De un país que nosotros lo tenemos tal vez infravalorado en este aspecto por la situación económica y social que vive, pero a César Dávila Andrade le han dado su puesto allá. Pero César Dávila Andrade es el poeta por antonomasia, y él sufrió todos los avatares que sufren los grandes poetas y los grandes hombres. ¿A qué edad falleció César Dávila Andrade, licenciado Miguel Pérez, tomando en cuenta de que a lo que usted decía al inicio de esta entrevista, él vivió poco tiempo? Vivió poco tiempo, murió a los 40 años, se suicidó cortándose con una cuchilla la yugular. En este caso, o sea, parece como que también el final de él fue trágico. Ya van a ser 100 años también del natalicio de él. Pero sin embargo, ¿en qué ha quedado las dos peticiones que ustedes hacen específicamente con el alcalde de Cuenca o con las autoridades del Cabildo? En nada. Ojalá la voz de la emisora San Francisco llegue hasta los oídos de allá. Y nosotros vamos a seguir insistiendo que se haya esas dos declaraciones. Felizmente hay agrupaciones que están trabajando por reivindicar el nombre del poeta, entre ellos mi cuñado, que vive en Cuenca. Él fue cónsul del Ecuador en Caracas, y entonces ha estado un poco más cerca de las reivindicaciones que se debe hacer por el poeta. Licenciado Miguel Pérez, ¿por qué usted ahora está empeñado en esta defensa de César Dávila Andrade? Usted dice que su cuñado también está impulsando en Cuenca, pero sin embargo lo vemos hablar a usted con tanto ahínco, con tanta fuerza y tanta defensa también de este poeta ecuatoriano. Porque yo estudié latín y griego, y tanto los poetas griegos como los poetas latinos me han llamado la atención. Y cuando usted lee la Eneida, usted dice, ¿cómo pudieron escribir cosas tan bellas? ¿Cómo? Dante Alighieri tiene la misma escuela que el poeta romano. Pero César Dávila Andrade tiene ese mismo ritmo de poemas que tiene Virgilio. ¿Y cómo puede ser que los ecuatorianos nos podamos olvidar del Virgilio ecuatoriano? Si estamos acordándonos del Virgilio de Roma, de varios años y varios siglos antes del cristianismo, ¿cómo no podemos acordarnos
por lo menos en el centenario de su nacimiento al Virgilio ecuatoriano. ¿Cuándo es el centenario del nacimiento de César Dávila Andrade, Miguelito Todo Pérez? Todo el año, 2018-2019, pero fundamentalmente el 2018. Pero por lo menos que le declaren el centenario para tener un año de recordación. El aporte fue grande porque toda la poesía de César Dávila es una poesía creativa, es una poesía que ilumina, es una poesía que a veces como que viene de la atmósfera. Por eso le decían el fakir porque tenía ese don de elevar, él tenía el don de la elevación, como San Francisco de Asís, que él pudo elevarse y elevar la naturaleza y hacer las cosas más perennes que han durado desde el año 1200. San Francisco de Asís es el fundador de los Belenes, es el fundador del Niño Jesús, es el fundador de la paz, el que trajo la paz al mundo. En esa misma línea deberíamos ubicarle al fakir, que su vida no fue una vida de violencia, sino una vida de estar dialogando con las estrellas. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.